una semblanza de qué pasaba en Puebla en 1810. ¿Saben qué pasaba en Puebla en 1810? Nada. Ni en el 11, ni en el 12, ni en el 13, ni en el 14, ni en el 15. Porque Puebla se mantenía ajena a los movimientos que se empezaron a desarrollar allá en 1810 en la zona de Guanajuato. ¿Por qué se mantenía ajena a Puebla? Porque Puebla era una ciudad netamente española, con una mezcla interesante que hacía que el mestizaje fuera común, pero en donde el apego a la corona era mucho más notorio que en el resto del país. Cuando se da la gesta que ahora se celebra, y yo considero, no por criterio personal, sino por hechos históricos y documentos, errónea, esa fecha que se celebra empezó con un movimiento justo cuando Hidalgo con 60,000 hombres lograron ir avanzando poco a poco. Y les voy a dar un dato, yo no quiero atacar, mañana voy a estar en la radio y el viernes voy a estar en TV3 y tengo que moderar lo que voy a decir, pero acá estoy entre amigos. Él logró hazañas como la del Pípila, lograr abrir la alhóndiga de Granaditas y masacrar a los niños, mujeres y ancianos que estaban encerrados ahí. Es una obra heroica, ¿no? Pero bueno, así como esa, hay muchas historias que la historia oficial no nos dice, pero que con solo buscar los documentos oficiales y no dejarnos llevar por prejuicios o por conceptos propios, sino por hechos históricos, podemos revertir. Cuando nosotros conocemos la historia, damos cuenta que esos hombres fueron bien intencionados, pero no supieron controlar el movimiento que surgió. Fue un tigre que abrieron y se lanzó el tigre a comerse a toda la población. Puebla se mantuvo ajena a todo esto, no, la ciudad sí, pero no el estado. En Morelos, cerca de Morelos, en Izúcar de Matamoros hubo conflictos, cerca de Puebla hubo conflictos, pero en la ciudad no. Así se mantuvo Puebla, curiosamente, tranquila. Y hubo un hombre, un poblano, don Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, que habiendo nacido en Puebla y por lo tanto no tenía todas las posibilidades de llegar a ser una gran personalidad porque tenía que ser criollos para poder escalar los más altos niveles, es nombrado diputado por la Nueva España para las Cortes de Cádiz. Un poblano se va a Cádiz con su propio dinero, sacerdote, llega a Cádiz y es tal su elocuencia, su manera de hablar y su forma de convencer que lo convierten en presidente de las Cortes de Cádiz. Y a que nadie de ustedes sabía que un poblano presidió por 3 años las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz que fueron determinantes porque fueron ellas las que gestionaron el nuevo reglamento de la Nueva España. Son aquellas que intervinieron para que Fernando VII, que estaba preso por Napoleón, pudiera tener control de las posesiones españolas. Estas Cortes de Cádiz fueron presididas por Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, un sacerdote poblano. Se va y regresa en 1815. Puebla no pasaba nada creemos que cuando se tocó la campana de Dolores hubo un movimiento revolucionario, no, pasó allá, pero aquí no pasaba nada. Cuando llega a Puebla en 1815, Antonio Joaquín Pérez Martínez se empieza a enterar de que las Cortes de Cádiz habían traicionado el precepto principal, que era el respeto a la religión. Él entonces, ya desde antes había platicado con el rey Fernando VII, y se convierte entonces en un acérrimo partidario de la separación entre la Nueva España y la capital. ¿Por qué? Porque las Cortes de Cádiz, quienes tengan acceso a los documentos que están en internet, dice que la iglesia se separaría del Estado, que se exclaustraría a las monjas y a los sacerdotes, que perderían todos los fueros aquellos que estuvieran en el ámbito religioso. Por lo tanto, el obispo de Puebla dice: aguas, España está tratando de imponer el pensamiento liberal. Por lo tanto, empieza a crear un ambiente propicio a la separación entre la Nueva España y México. Aguas, México no existía. Es un concepto que nos han hecho. México no existía como nación, era la Nueva España y la capital era México. Sin embargo, se cree que existía México. México no existía, era la Nueva España. Y para los que se quieran purgar de coraje, en 1800 el mapa abarcaba prácticamente hasta Canadá, porque la Luisiana pertenecía también a la Nueva España. En 1800 la perdió por un tratado. Abarcaba hasta allá, pero era un país inmenso la Nueva España. Bueno, se da esto y entonces llega el momento de la unión entre los conceptos de ese joven criollo, Agustín de Iturbide, y los del obispo de la Puebla de Los Ángeles. Hoy la historia nos habla de Iturbide como el malvado, como el hombre que destruyó y que quiso imponer un imperio. Pero si nos vamos a los hechos, vamos a descubrir que lo que hicieron Hidalgo, Morelos, fue bueno,
pero fue motivado no por un deseo de independencia neto, sino por la prisión que hicieron los franceses de Fernando VII. Lo hicieron preso y entonces las provincias españolas dijeron: no queremos que un francés nos domine. Y fue por eso que se dieron los movimientos simultáneos en México, en Guatemala, en Argentina, en Chile, en Perú. Se dieron movimientos simultáneos en 1800, pero repito, eso se quedó en el movimiento y después se sofocó y punto. Pero llega el punto en el que Agustín de Iturbide dice: vamos a hacer una constitución que deje contentos a todos. Primero, vamos a hacer que haya unión entre todos los integrantes de la Nueva España. Ojo, México no existía. Entre los integrantes de la Nueva España. Segundo, vamos a hacer que haya independencia, pero bueno, independencia del sistema legal hispano, pero con dependencia de un rey español. Por lo tanto, le vamos a ofrecer a Fernando VII o a cualquier miembro de la casa reinante que venga a reinar sobre la Nueva España. Y tercero, era independencia, unión y se me fue la otra parte de las tres garantías, pero ahorita lo recuerdo. Y religión, donde solamente la religión iba a ser la católica, con tolerancia a otras, pero la única oficial sería la católica. Y entonces, ante esta perspectiva, Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles dice: vamos a ver qué es lo que tienes. Observan el plan de Iguala, lo toman en cuenta, y después de los tratados de Córdoba que se llevaron a cabo en Córdoba, precisamente en 1821, Agustín de Iturbide y Antonio Joaquín Pérez Martínez llegaron a un acuerdo: oye, no seas mala onda, que impriman este plan de Iguala en Puebla, porque en ningún lado me lo quieren imprimir. Y es entonces como la imprenta que está en la Concordia del Oratorio de San Felipe Neri, ahí en la 3 Sur, entre la 9 y la 11, ¿recuerdan dónde está? 3 Sur, entre la 9 y la 11 está la iglesia de la Concordia, y al lado está el Oratorio de San Felipe Neri. Ahí estaba la imprenta del sacerdote Troncoso, que editaba un periódico poblano que se llamaba La Abeja Poblana, el primer periódico de Puebla. Ahí editan por primera vez el plan de Iguala. Y cuando se da el plan de Iguala, lo leen y dicen: esto nos conviene a todos, nos separa de España, pero al mismo tiempo tenemos contacto con la realeza española, nos garantiza la libertad de la religión y nos da la libertad. Entonces, apoyamos a la independencia. Y esto poca gente lo sabe. Agustín de Iturbide llega a Puebla el 2 de agosto de 1821, y cuando llega es invitado a lo que es ahora Correos, en la 16 de septiembre y la 5 Oriente, era el Palacio del Obispo, y se le invita para que ahí se haga una recepción con todos los grandes hombres de la ciudad y con todos los miembros de las escuelas, que Puebla ya era considerada la institución más importante a nivel educativo de la Nueva España. Quiero decirles que Puebla abarcaba de costa a costa, tanto Guerrero como Veracruz, como Tlaxcala, como parte del Estado de México, Tlaxcala y Oaxaca, y todo pertenecían a Puebla. Puebla era una intendencia fuertísima y muy rica. Entonces, de lo que se hiciera en Puebla, tendría repercusión en el país cualquier acción. Invita el obispo Agustín de Iturbide al palacio del obispo. Leen eso y entonces se decide que el 5 de agosto se va a proclamar la independencia de México en el Palacio del Obispo y posteriormente en Catedral. Y el 5 de agosto se hace una recepción maravillosa en el Palacio del Obispo, en el patio que ahora tiene allí una fuente, y se proclama por primera vez la independencia de México, en este caso la independencia de la Nueva España. Será la independencia de la Nueva España con respecto al continente. Y se lleva a cabo una procesión, se llega a Catedral, y en Catedral se hace un Te Deum, y oficialmente el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, a su derecha Agustín de Iturbide, proclaman la independencia de México. No lo sabían, ¿verdad? La independencia se proclamó por primera vez en Puebla el 5 de agosto de 1821. Posteriormente se tuvo tanto éxito que se fue a México y el 28 de septiembre se firma el Acta de Independencia. Y se firma el Acta de Independencia, en primer lugar, por Agustín de Iturbide. En segundo lugar, por el último virrey de la Nueva España, don Juan de O'Donoghue. En tercer lugar, por el obispo de Puebla, don Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles. Y de ahí una serie de firmantes que hacen que esa Acta de Independencia quedara ya como la muestra de la independencia de este nuevo país. Y yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes nacieron, tienen una fecha ahí que dice cuándo nacieron. ¿Y qué celebran? ¿El día en que los gestaron o el día en que nacieron?
Nadie sabe cuándo nos gestaron, ¿verdad? Son fechas como un poco Yo sí. inciertas. Está muy bien. Entonces, lo mismo sucede con cualquier aniversario. Los aniversarios se celebran cuando tenemos un documento que nos dice esta fecha es la fecha en la que se fundó, en la que se inauguró o en la que nació tal estructura. Pero en México la historia oficial tiende a minimizar todo aquello que no le guste. Independientemente de la postura de cada político, o de cada gestión, o de cada gobierno, nosotros debemos de reconocer los hechos históricos. Y los mexicanos somos muy agachones, nos callamos, nos quedamos tranquilos cuando en la escuela nos mienten. Como estudiantes lo entiendo, pero como profesionales no. Hay una fecha histórica que es 28 de septiembre de 1821, donde se firma el Acta de Independencia de México. ¿Por qué no se celebra? ¿Por qué no se celebra? Díganme. Que no es el cumpleaños de Porfirio Díaz. No, Porfirio Díaz no tiene nada que ver en esto. Porfirio Díaz cumplía el 15 de septiembre, pero no fue él el que instituyó esto. Porfirio Díaz celebraba el 28 de septiembre, como hacían el grito, sí, de Dolores, pero el 28 de septiembre era la fecha de festejos de la independencia. Lo que sucede es que si nosotros celebráramos el 28 de septiembre, estaríamos ensalzando a Iturbide. Iturbide fue el hacedor de la independencia, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Él fue el que negoció, tanto con unos como con otros, el hecho de que México fuera independiente. Se le juzga porque fue emperador. Bueno, ¿qué otros sistemas de gobierno había entonces? En ese entonces el único gobierno que era República de Estados Unidos eran unos desgraciados que robaban lo que se les pegaba la gana, como siguen haciendo hasta la fecha. Y la situación contraria era los otros países en Europa que eran imperios. Cuando nosotros hablamos de esa época, comprenderemos que tener un imperio no era tan raro. Agustín de Iturbide lo primero que hizo fue pedirle a Fernando VII que fuera rey. No quiso. Entonces le pidió a los de la Casa Real de España que fueran reyes. No quisieron. Entonces dijo, bueno, pues ni modo. Pero todos los que estaban a su alrededor le pidieron que él fuera emperador. Hoy se entiende mal, si hoy nos pusieran un emperador, a lo mejor le pondríamos San Manuel López Obrador, o no sé, o alguna cosa por el arraigo que tiene con la gente. Pero, digo, Manuel Andrés primero, o a lo mejor tendríamos a un Peña Nieto primero, o a lo mejor, si ese fuera el sistema de gobierno imperante en el mundo, pero no lo es, ahora son las democracias. Hoy es una aberración pensar así, pero no era una aberración pensar así en 1821. Cuando hablo de la verdadera independencia de México, no estoy denostando a los héroes que nos dieron patria y libertad. Pero muchos de esos héroes no fueron los únicos. También hubo otros héroes que se partieron el alma, que fueron a pelear, que discutieron, que alegaron, que plantaron cosas que hoy nos dan libertad. Y esos héroes también tienen que ser reconocidos. ¿Por qué en México denostamos a los que nos caen mal y ensalzamos a los que nos caen bien? Porque somos ignorantes. Y porque nos conformamos con la historia oficial, y porque no leemos hasta el fondo para saber qué tanto dicen de verdad y qué tanto dicen de mentira. En realidad, como en alguna ocasión platicaba, en México no hay ni buenos ni malos. Somos seres humanos. Y todos de una u otra forma buscaban lo mejor para el país. Los yorquinos, los escoceses, los liberales, los conservadores, todos tenían por qué pelear. Pero hay una cosa que es cierta y yo quisiera que la reflexionaran. En los primeros 9 años del México independiente tuvimos 10 presidentes. ¿Qué les dice eso? Inestabilidad. 10 presidentes en los primeros 9 años del México independiente. Lo que nos dice es que había una multitud de opiniones que impedían que el que estuviera se mantuviera. Tenemos una diferencia con Estados Unidos y con Japón, les voy a decir por qué. Con Estados Unidos tenemos una diferencia porque en Estados Unidos todos se pelean, todos. Pero cuando llega presidente, el que llegue, todos trabajan para que las cosas se cumplan. En México todos se pelean y cuando llega cualquiera presidente, todos trabajamos en contra de ese presidente. Todos. O sea, eso es una naturaleza mexicana. Pero tenemos que cambiar eso. Y el otro sentido, con respecto a la religión también ha hecho su parte. Ha hecho la parte de mantenernos cabizbajos durante 500 años. 500 años de mantenernos, no que usted diga que pobremente, yo soy enemigo de la palabra humildad, soy enemigo de la palabra sencillez, pero humildad es humus, tierra, lo que se pisa. Yo no soy nada, Señor. ¿Por qué yo no soy nada? Yo soy alguien, yo tengo esencia, tengo espíritu, tengo valores. Si tú crees que yo no soy nada, vete al diablo, yo soy alguien. Y si creo que soy alguien, lo impondré en cualquier lugar en el que me presente y no me dejaré pisar ni sojuzgar por nadie. Los mexicanos tenemos que despertar.
y hacer que en lugar de ir a la villa a pedirle a la Virgen, vayamos como los japoneses a ofrecerle a la Virgen. 5 minutos. Vamos a ofrecerle a la Virgen, no te entiendo, ¿qué dices? ¿Eh? Por eso te dije, 5 minutos me faltan. Entonces, cuando nosotros vamos a la villa, ¿recuerdan ese ejemplo del hombre rico que está pidiendo en la villa? Y que está, Virgen Santa, yo te pido que me ayudes, que no sé cuánto. Pero le está pidiendo y aquí abajo está un indito. Y está, y distrae al hombre rico y le dice, ¿qué le pides tú a la Virgen? Es que le estoy pidiendo que me dé 500 pesos para poder... Mira, ten los 500 y no me la distraigas, ¿no? ¿A qué voy? Nosotros vamos a la iglesia a pedir, y díganme si no es cierto. Te pido, Señor, te pido, pues gimiendo y llorando, Señor, en este valle de lágrimas. Yo no estoy nada contra la iglesia. Pero ¿por qué gimiendo y llorando en este valle de lágrimas? ¿Por qué? ¿Quién nos metió eso en la cabeza? Este país es para disfrutarse, para vivirse, para gozarse. No nacimos para sufrir. Los que nacieron para sufrir, que se vayan al sufrirologio, que se los inscriban. Por lo tanto, aquí tenemos que ver qué nos dice la historia y qué podemos aprender. Hay mucho que hablar de esto, pero no quiero agobiarlo. Yo solo quiero llegar a un punto. Los hombres que iniciaron la revolución tuvieron pantalones. La independencia tuvieron pantalones. Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, todos tuvieron pantalones. Hicieron las cosas porque creyeron que eran correctas. Si les salieron bien o les salieron mal, no importa. Tuvieron pantalones. Los que consumaron la independencia tuvieron pantalones. La gente que ha hecho los cambios en México ha tenido pantalones para hablar. No han sido agachones de uno y de otro bando. No hablo sexual, de uno y de otro bando en el aspecto social. Y también sexual. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para estar a la altura de esos hombres y de esas mujeres? Para estar a la altura de una corregidora de Querétaro, para estar a una altura de una Leona Vicario, para estar a la altura de un Iturbide, de un Hidalgo, de una Dalma, de un Allende, de cualquiera de ellos. ¿Qué estamos haciendo? Es ahí a donde yo les pido que reflexionen. Si vamos a celebrar la independencia, vamos a celebrarla como hombres y mujeres orgullosos de nuestra nacionalidad, de quiénes somos y de lo que podemos hacer. No la celebremos patrioteramente, gritando como locos, emborrachándonos y diciendo ¡Viva México! Y evitando pagar impuestos. ¡Viva México! Y tratando de transar, dándole dinero al de tránsito. Y ¡Viva México! Y me friego a este porque soy muy fregón y le puedo quitar dinero. Quien grita ¡Viva México! Pero en su vida es incongruente, es un hipócrita que no debería llamarse mexicano. Por eso yo les invito a que disfruten estas fiestas patrias, celebrando lo que otros hicieron y construyeron para nosotros, y que ahora nos toca a nosotros disfrutar plenamente. Tenemos un México maravilloso, con costas preciosas, paisajes increíbles, gente lindísima. Dejemos de ser conocidos en el extranjero como los fiesteros y los impuntuales, y empecemos a ser conocidos por los que valoran los principios más elementales de la convivencia humana. Si vamos a celebrar la independencia, atrevámonos a ser diferentes. Si vamos a estar en Rotaract, cambiemos los esquemas y seamos combativos. Y si somos rotarios, no nos dejemos llevar por la corriente. Actuemos en base a nuestros principios. Si hacemos esto, entonces tendremos en estas fechas algo real para celebrar. Recordar 1810, 1815 y 1821 y solo imaginar lo que tuvieron que pasar esos grandes hombres y mujeres para que hoy nosotros podamos estar aquí tranquilamente cenando, nos hace meditar en qué estamos haciendo nosotros para que los hombres y mujeres que en 50 y 100 años estarán acá puedan decir, nos sentimos orgullosos de aquellos hombres del 2013. Les dejo esta reflexión y les pido que cuando gritemos ¡Viva México!, gritemos realmente ¡Viva México!, porque hemos crecido desde adentro y nos sentimos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos y principalmente de lo que vamos a hacer por nuestra querida nación. Muchas gracias.